y decía como, a ver, ¿qué puede estar mal con tu vida, no? O sea, chance es una depresión, ¿qué puede estar mal con tu vida? Y entonces decía, pues nada, estoy bien con mi familia, estoy bien con mis amigos, estoy en la universidad, la verdad es que estoy muy bien, ¿no? O sea, como que estoy haciendo lo que tengo que hacer, iba a las clases que tenía que hacer. Pero por otro lado, entonces se volvió algo también como muy destructivo, esto que dices justamente del diálogo interno. Mi diálogo interno empezó a crear razones por las que justificara esto que me estaba pasando, ¿no? Porque yo necesitaba una respuesta. Y entonces, como no me atrevía a pedir ayuda, yo solita tenía que encontrar esa respuesta, ¿correcto? Entonces decía, no, esto me está pasando porque no tengo novio, porque si tuviera novio, yo no tendría ansiedad. Y entonces yo realmente me lo repetía y si tuviera novio, y si tuviera novio, y si tuviera novio, y eso se volvió a un miedo a, y si me quedo sola para siempre y nunca encuentro a alguien, ¿no? Y entonces volvió eso también más ansiedad, ¿no? Y así como esa creencia, te puedo poner miles que pasaron por mi cabeza a lo largo de este tiempo. I'll surrender. ¿Qué puede pasar? Ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. I'll surrender. Surrender es aceptar la realidad. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Let's Surrender. Para los que nos conocen y no nos conocen, yo soy Natalia Schlesinger. Aquí está con nosotros mi adorada socia, Brana Weinstock. Let's Surrender es una plataforma de salud mental, física y emocional, donde hablamos de estos temas a través de testimonios. El día de hoy vamos a hacer una dinámica un poco distinta. El día de hoy yo voy a ser la entrevistadora y Branda va a ser parte de nuestro testimonio junto con Liz Bazáñez. Así que sin más, Branita, te voy a ceder la palabra para que te presentes desde otro lado y nos platiques un poquito de ti. Hola a todos, yo soy Brana, soy la otra mitad de Let's Surrender, para los que no me conocen, y hay una parte de mí que es muy ansiosa. Decidí dar este testimonio el día de hoy porque creo que más en estas épocas, no sé si estamos, si se dice, seguimos en la pandemia, post pandemia o así, pero como que este término, qué ansiedad o siento ansiedad, se ha prostituido muchísimo. Y entonces sentimos, Natalita y yo, esta necesidad como de realmente informar qué es la ansiedad, cómo se siente la ansiedad, cómo podemos identificarla y cuál es la solución. Y lo más importante, creo que es pasar este mensaje de que la ansiedad se puede tratar, ¿no? Y podemos aprender a vivir con ella y pueden no paralizarnos. Entonces, básicamente ese es el motor mío de esta plática y pues estoy muy agradecida de tener este espacio. Yo estoy muy emocionada, Branis, de que hagamos esto. La verdad te lo había dicho y creo que tu testimonio tiene muchísimo valor. Y Gracias. como dices, creo que vamos a sacar algo increíble aquí. Y para volver este testimonio aún más enriquecedor, hemos decidido traer a Liz para que nos acompañe en este testimonio. Así que Liz, antes de empezar, me gustaría hacerte la palabra y que también nos platiques un poquito pues, de quién eres tú. Pues primero, muchas gracias, Brana, muchas gracias, Nat, por esta invitación. Es un gusto estar con ustedes. Y yo les cuento, yo soy psicóloga cognitivo-conductual. Yo tengo 28 años siendo psicóloga y justamente mi interés primario fue la ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces fundé un centro que se llama México sin estrés. Y México sin estrés es el primer centro cognitivo-conductual de ansiedad, TOC y depresión en México desde el 2001. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es mi pasión
Pues Liz, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que es un privilegio poder tenerte. Y estoy segura que van a haber muchas personas que van a tener bastante curiosidad sobre el centro. Así Es que el mejor. vamos a pasarles, también les vamos a dejar los datos sobre México Sin Estrés, para que pues cualquier persona que tenga dudas también puedan entrarle por ahí y ver un poquito de qué se trata, ¿no? Así que sin más, vamos a empezar esta entrevista. Y Brandita, te voy a pedir por favor si pudieras platicarnos cómo fue tu primer ataque de ansiedad. Uf, creo que viví con mucha ansiedad muchos años sin saber que tenía ansiedad. Antes de empezar a grabar esta plática, le comentaba a Alicia a Natalia que yo no sabía que lo que estaba sintiendo por mucho tiempo era ansiedad. Y creo que en todo en la vida, si no lo atiendes, cada vez se hace más grande y más grande y más grande, ¿no? Llegó un momento en el que inconscientemente, porque yo no sabía que esto estaba pasando adentro de mí, un día, la verdad estaba muy cruda y estaba en la sala. Para mí es muy importante hacer ese énfasis de que estaba muy cruda porque creo que yo me enteré después que el alcohol es una de las sustancias que peor le hacen, o sea, nada más magnifican y aumentan el efecto de la ansiedad, ¿no? Entonces estaba en esta cruda y me sentía mal, pero como que tenía un vacío desde que me desperté como mal, como que estaba teniendo como este sentimiento como de todo está catastrófico y todo está mal en mi vida, sin realmente ser verdad, ¿no? Y entonces estaba sentada en el sillón con mi hermana chica y su novio y estábamos viendo un programa de reality TV que, o sea, nada que ver con el llanto ni con los sentimientos. Y de repente, de la nada, empecé a llorar y a reírme al mismo tiempo y a sentir como que no me podía pasar el aire y que me iba a dar un infarto, ¿no? Y entonces yo me volteé con mi hermana y le dije, ahorita márcale una ambulancia porque me va a dar un infarto, o sea, me estoy muriendo, ayúdame por favor. Y mi hermana me vio tan mal que estaba a punto de llamarle una ambulancia y le marcamos a mi mamá y mi mamá llegó corriendo y nos dijo, esto se llama ataque de ansiedad. Y así fue la primera vez que yo me enteré que existían los ataques de ansiedad, ¿no? Porque antes de esto, la verdad es que como que veía en las películas a gente soplando en brown paper bags en los aviones diciendo como esto es un ataque de ansiedad, pero no se sentía para nada como la gente en el avión lo que estaba sintiendo, lo que yo estaba viviendo. Yo realmente sentí que me estaba dando un infarto en ese momento. Muchísimas gracias por compartir. Y creo que es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? O sea, yo sentía que me iba a morir. O sea, porque realmente sí me gustaría que hiciéramos énfasis en este sentimiento, ¿no? O sea, sí, eso era la realidad para ti en ese momento, ¿no? Sí, y conforme iba como pasando los segundos, yo iba pensando cada vez más como, ¿y si me muero? ¿Y si me muero? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si no llega la ambulancia? ¿Y si algo está mal conmigo? No, y entonces es este sentimiento como de, tú te la estás haciendo peor, o sea, tu cabeza te está jugando tan chueco que físicamente te estás sintiendo cada vez peor. Claro. Pues muchísimas gracias por compartir, Bran. Y antes de seguir, me gustaría, si Liz pudiera, por favor, ¿nos podrías, Liz, ayudar platicándonos o ayudándonos a definir qué es la ansiedad exactamente? Claro, la ansiedad es como esa sensación generalizada, como cuando tenemos miedo. Por ejemplo, si ahorita en cada una de nuestras casas o lugares donde estemos, la pared se empieza a cuartear, está temblando, ¿qué es lo que vamos a sentir? Una taquicardia terrible, tensión muscular, la boca se seca, la respiración se hace corta, entre muchos otros síntomas, porque sí hay un peligro. Bueno, la ansiedad es vivir todo eso y más cuando no hay, cuando estoy viendo una película, un reality TV, cuando estoy manejando en mi coche, cocinando, lo que sea, y entonces pareciera que está el terremoto, pero no hay. Y algo súper importante que dijo Brana es mi cabeza
no dijiste esa palabra, pero estaba catastrofizando. Y si, what if, no vaya a ser qué, y entonces viene una serie enorme de situaciones específicas para la persona. Y si no puedo respirar, me muero, infarto, o en otros contextos de ansiedad, y si el avión se cae, y si no sé cómo enfrentar la situación y todos se burlan de mí, como en casos de ansiedad social, en casos de fobia, y si el elevador se atora y no puedo salir y no puedo respirar. O sea, siempre está este what if, una catástrofe que dispara todo esto que estábamos diciendo. Y en el caso de los del trastorno de pánico o los ataques de pánico, Brana dijo otra cosa súper importante que tú destacaste, Nat, que es esta sensación, puede presentarse en tres formas. Miedo a morir, miedo a volverme loco, o miedo a que yo pueda hacer algo porque estoy perdiendo el control, porque hagan de cuenta que en el ataque de pánico es como un volcán en erupción de el máximo de los síntomas que se asocian a la ansiedad. Lo voy a mencionar para que quienes nos estén viendo lo identifiquen. Taquicardia, dificultad para respirar o sentir que lo que trago, lo que respiro no es suficiente, sensación como de ahogo, presión u opresión en el pecho, temblores o sacudidas. Hay personas que por ansiedad empiezan a sentir shakings, temblor, ¿no? Boca seca, malestar en el estómago, Sudor. frecuente, sudoración. Para mí es muy importante decir esto. Estamos dando características generales, pero es importante que si tú escucha, crees que tienes ansiedad o te gustaría como explorar esta parte de tu vida en donde a lo mejor y si la tienes, no lo descartes hasta que vayas con un profesional y te diga no es ansiedad, ¿no? Porque Correcto. te puede presentar de muchísimas maneras. A lo mejor puedo estar sintiendo ansiedad, pero no se está manifestando así y traigo como una ansiedad flotante, o sea, no está este volcán en erupción, pero traigo como esta nube, esta fog, esta neblina de ansiedad. Y entonces me estoy sintiendo incómoda, no estoy feliz, pero no por depresión, sino por ansiedad. Estoy intranquila. Pero no es como dijeron en Let's Surrender o como Liz dijo, pero sí tiene ansiedad. Entonces se me hace indispensable lo que están diciendo. Todos sentimos ansiedad. Todos, desde chiquitos. Fíjense, como síntoma, la ansiedad es más frecuente que el dolor. O sea, todos la sentimos. Pero hay personas, y ahora con época COVID, no sé si prepandemia, postpandemia, pero llamémosle época COVID, Sí, sí, sí. a muchas personas se les está aflorando esta vulnerabilidad a la ansiedad que todos tenemos. Entonces, a mí me gusta mucho explicar cómo todos sentimos ansiedad desde chiquitititos. Y es como si tuviéramos unas llaves de agua donde vamos a hacer, voy a pedir un trabajo. Ay, tengo ansiedad. Y entonces estas llaves de agua gotea, gotea. Voy a hacer mi final previo a terminar la carrera. Gotea, gotea. Pero pasa la situación y estas llaves de ansiedad se cierran. Pero hay personas, y que ahora en época COVID se está viendo mucho más, que por más que le quiero cerrar a la ansiedad y decir, ay, no, ya no quiero pensar en eso, así como en esas llaves que hay un empaque roto, sigue goteando la ansiedad. Entonces, el reto aquí es no tratar de huir de la ansiedad, porque vamos a sentir ansiedad
para cosas buenas también. Voy a tener un bebé, me voy a ir al viaje súper importante, tengo este trabajo padrísimo, es mi boda, es lo que sea. Y eso que siento tiene que ver con ansiedad y es parte de la experiencia. Pero hay, cuando estas llaves ya no se cierran, entonces saber gestionarla. Liz, me encanta. Muchísimas gracias por compartir y creo que es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Brana y yo sabemos, no creemos, que hay una idea errónea del significado de la ansiedad. O sea, no sabemos qué significa la palabra ansiedad, ¿no? Entonces, me encanta que nos estés ayudando a Como de- diferenciar lo que es ansiedad, lo que no es ansiedad y cómo se presenta en una persona de una forma que ya no es natural, ¿no? Porque como bien dices, todos los seres humanos sentimos ansiedad, ya sea que lo sepamos o no lo sepamos, como bien nos acabas de explicar, ¿no? Branis, regresando a tu historia donde llega tu mamá y te dice, esto es un ataque de pánico, Sí. me gustaría preguntarte, ¿qué pasó contigo en ese momento? O sea, ¿cómo lo manejaste? ¿Qué sentiste? ¿Y qué hiciste, no? Porque no sabías ni siquiera lo que era, me imagino, en ese momento. Mira, en el momento en el que mi mamá me dijo, estás teniendo un ataque de pánico, como la única referencia que yo tenía era estas escenas de Hollywood de la gente respirando en las brown paper bags, o como que la palabra pánico sí detona más pánico, como que dices, me estoy perdiendo la cabeza, o sea, acabo de perder la cabeza, ¿qué me está pasando? ¿No? O sea, ¿quién tiene un ataque de pánico viendo un reality TV? Estoy loca, ¿no? Estoy perdiendo la cabeza. Pero como fue cosa de, llegó mi mamá, me dio agua con azúcar, porque alguien le dijo que eso funcionaba, me la tomé, como que me di cuenta que no me estaba muriendo porque ya había pasado suficiente tiempo como para darme cuenta que no era un infarto. Y entonces nada más como que ese día estuve medio sacada de onda, pero la verdad es que me quedaron, ¿sabes? Como cuando tienes migraña y te queda como ¿cómo le dicen? El aura de la migraña, que como que te duele un poco la cabeza y estás como cansado. Me quedó el aura del ataque de la ansiedad, ¿no? Y entonces viví con esa aura de ansiedad, como, ¿y si me vuelve a dar? ¿Y si sí me da el infarto? ¿Y si fue un preinfarto? ¿O si estoy perdiendo la cabeza y me estoy volviendo loca y mi cuerpo me lo está queriendo decir? No sé, como que me quedé con esa aura mucho tiempo, como 3 meses. Y a lo largo de esos 3 meses, pero me quedé callada, o sea, no le dije a nadie, lo estaba pensando y todo el tiempo estaba viviendo en silencio con esto, porque también dije, no manches, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que su hija se está volviendo loca, no? ¿O cómo le voy a decir a mis hermanas que me estoy volviendo loca o que me está dando un infarto? Ya voy a ser como Pedro y el Lobo, que después de cuántas veces ya no me van a hacer caso. Entonces tampoco las quería alarmar. Viví con esto y a raíz de que viví con esto en silencio, me empezaron a dar cada vez más cercanos ataques de pánico, ¿no? O sea, primero haz de cuenta que después del primero me dio uno 6 días después de ese segundo me dio uno cada, así se iba a la mitad, ¿no? 3 días, 2 días, un día, diario, 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 hasta que llegó un momento en el que diario pensaba, ¿en qué momento me va a dar esta locura para guardarme en ese momento en mi casa, ¿no? Y entonces eso causó que yo tenga pánico de salir a la calle porque ¿qué va a pasar si me da en público o enfrente de mis amigos o enfrente de gente que me conoce y se dan cuenta que estoy perdiendo la cabeza, que ya se estaba volviendo eso una creencia real para mí, ¿no? Y entonces un día llegó mi mejor amigo, me cachó en uno de estos ataques de pánico, me subió a su coche y me llevó a un restaurante con mi mamá y su mejor amiga, y así fue como llegué con Liz. Muchísimas gracias por compartir, Bran. Creo que acabas de decir un par de cosas que tienen muchísimo valor. Una de ellas es el tema, corrígeme si me equivoco, pero quizás como de la vergüenza y la culpa de que no me vayan a ver. Pero también tocaste este tema de cómo cuando tenemos como seres humanos esta capacidad de no enfrentar las cosas que nos están pasando, ¿no? Y entonces ahora tu ansiedad era sobre la ansiedad, ¿no? O sea, era Sí, como, mi ansiedad me ahora estaba tengo ansiedad de tener ansiedad porque en qué momento me va a pasar. Y es impresionante pensar cómo
un evento que quizás en ese momento dijimos, bueno, ya me pasó y nunca me va a volver a pasar y estuvo rarísimo y es porque estaba cruda, puede empezar, como tú bien dices, a dominar tu vida, ¿no? Creo que para mí es, como tú lo dijiste, para mí es muy importante hablar como de la vergüenza atrás de la ansiedad, porque me daba más como ansiedad lo que los demás pensaran de lo que me estaba pasando, que realmente qué estaba pasando conmigo, ¿no? Entonces yo como en este trip de pensar que me estoy volviendo loca porque todavía no tenía nombre, que creo que eso es importante mencionar, o sea, yo no sabía que era ansiedad, me estaba dando más ansiedad y me estaba cuidando tanto de que los demás no me vieran y no se enteraran, que eso me estaba dañando muchísimo, ¿no? Y entonces para mí es muy importante hoy sí mencionar eso, como nadie tiene por qué sentir vergüenza de tener ansiedad. Es completamente cierto y no sé, Brana, si te da clic esto que voy a decir, pero como en la ansiedad no está ese terremoto, o sea, me estoy sintiendo con todo esto horrible, sea cual sea la manifestación de ansiedad, en particular en tu caso, Brana, pero se siente mal, o sea, uno no se siente bien. Pero la característica de la ansiedad también es que yo puedo reconocer, pues que igual y es ilógico, o sea, pues si no fue un infarto, o sea, no me va a dar, pero lo que les decía, el what if, y si fue un preinfarto, y si ahorita me da. Entonces yo reconozco que es ilógico, absurdo o exagerado o irreal, pero se sigue sintiendo horrible. Entonces, por un lado que yo sé que igual no es para tanto o no tendría por qué en esta situación sentirme así. Y en el otro, o sea, ¿cómo van a verlo los demás si yo misma, una, no tengo el nombre en el caso de que aún no lo tenías, dos, es que no tendría por qué sentirme mal aquí. Yo Justo. lo sé, pero ¡pum! Viene todo este malestar. No sé qué tanto clic te haga. Me hace demasiado clic, Liz, y también es importantísimo mencionar esto. Yo en esos momentos sí hacía un poco de introspección, creía, y decía, como, a ver, ¿qué puede estar mal con tu vida, no? O sea, chance es una depresión, ¿qué puede estar mal con tu vida? Y entonces decía, pues nada, estoy bien con mi familia, estoy bien con mis amigos, estoy en la universidad, la verdad es que estoy muy bien, ¿no? O sea, como que estoy haciendo lo que tengo que hacer, iba a las clases que tenía que hacer. Pero por otro lado, entonces se volvió algo también como muy destructivo, esto que dices justamente del diálogo interno. Mi diálogo interno empezó a crear razones por las que justificara esto que me estaba pasando, ¿no? Porque yo necesitaba una respuesta. Y entonces, como no me atrevía a pedir ayuda, yo solita tenía que encontrar esa respuesta, ¿correcto? Entonces decía, no, esto me está pasando porque no tengo novio, porque si tuviera novio, yo no tendría ansiedad. Y entonces yo realmente me lo repetía ahí. Y si tuviera novio, y si tuviera novio, y si tuviera novio, y eso se volvió a un miedo a, y si me quedo sola para siempre y nunca encuentro a alguien, ¿no? Y entonces volvió eso también más ansiedad, ¿no? Y así como esa creencia, te puedo poner miles que pasaron por mi cabeza a lo largo de este tiempo. Bran, acabas de decir algo extremadamente importante que tiene que ver con el modus operandi de nuestro cerebro, ¿no? O sea, nuestro cerebro está hecho para racionalizar y para pensar, ¿no? Entonces, cualquier persona que se encuentre en una situación como la que tú te encontrabas, quiera o no quiera, va a estar haciendo exactamente lo que tú estás haciendo, ¿no? Que es tratar de razonar y encontrar una razón lógica, porque como bien Lolis dijo, esto no tiene sentido. Entonces mi cerebro es cortocircuito diciendo, tiene que tener sentido, por alguna razón tiene que tener sentido, por alguna razón te estás sintiendo de esta manera, y empieza esta racionalización irracional de qué es lo que me está pasando y quiero regresar y hacer un énfasis muy importante a por qué es tan importante buscar ayuda profesional en una situación así, porque solo va a pasar, es probable que pase lo que Brana está describiendo, ¿no? Que es, ya sé, es porque mi perro es gris, ¿no? Y entonces voy a empezar como a racionalizar todo hacia ese lado. este, Más allá de ese deseo o no, yo hoy te puedo decir que soy fiel creyente de que nadie te quita tu ansiedad, tú solito la trabajas, ¿no?
O sea, no tener a alguien en tu vida no te quita ansiedad, o no estar en un lugar no te quita la ansiedad, ¿no? Tú eres el que tiene que tomar el control de ese trabajo y pedir ayuda es el primer paso para empezar a hacerlo. Nada más quería mencionar algo, añadir, porque a lo mejor, por ejemplo, no porque esté aquí Brana, pero Brana es muy inteligente y le busca explicación a las cosas, pero también hay personas que empiezan a o magnificar esos pensamientos o a darse la orden de ya no pienses así, ya no te preocupes, ya cálmate. Y esto es como el oso polar. O sea, si yo les digo ahorita, te ordeno que no pienses en un oso polar, no te vayas a imaginar un iglú con un osito polar, todo Estoy viendo flaquito, el flaquito, iglú. flaquito por el sobrecalentamiento global, océano azul, 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 azul. No lo pienses, que va a ser la ansiedad, más ansiedad va a tener. Sí, y sabes que, Liz, es muy importante lo que estás diciendo, porque pensamos que, ya sé, me voy a ir a echar un café con mis amigas, o voy a tomar la clase de spinning, o voy a leer el libro que llevo queriendo leer 6 años, o voy a hacer mi tarea, o lo que sea, ¿no? Como me voy a ocupar, ¿no? Es como nuestro primer instinto. Y realmente creemos que estamos haciendo eso y nos está como distrayendo, pero estamos haciendo esa misma actividad, no nos está distrayendo y entonces nos frustramos el triple y nos da más ansiedad, ¿no? Estamos en el café con nuestras amigas pensando en nuestra ansiedad. Sí. Me encanta lo que dices, Bran. Y antes de entrar a esta parte pues, cómo pides ayuda y cómo es, pues, cuáles fueron las intervenciones, las herramientas que empezaste a utilizar para poder, como bien dijiste al principio de esta plática, tomar el control de tu vida de regreso, me gustaría pedirte que nos platicaras un poco cuál fue la reacción de tu entorno ante esta situación y qué papel jugó eso en tu historia, ¿no? Entonces, regresar un poco a la vergüenza que yo sentía, como al principio tenía esta creencia como de todos van a pensar, o sea, yo ya sé que estoy loca porque me están dando ataques de ansiedad y yo ya me la compré, ya se volvió una creencia, estoy loca, estoy perdiendo la cabeza y me tengo que encerrar en mi casa porque los locos no viven en la calle. Y en una de esas me atreví a ir a echar un café con una muy amiga mía en ese momento. Y le conté como, oye, no sabes, me la estoy pasando pésimo, estoy sintiendo esto y esto, no quiero salir de mi casa, venir aquí me costó muchísimo trabajo, o sea, realmente fui vulnerable con ella y verbalmente como le expliqué muchísimo lo que estaba pasando. Y esta amiga, o sea, desde un lugar de amor, ¿no? Porque no era desde un lugar como de quererme meter más miedo, me dijo, Bran, yo también creo que estás perdiendo la cabeza y quiero que me prometas que nunca le vas a contar esto a nadie, porque entonces todos se van a dar cuenta que estás perdiendo la cabeza y sí te vas a quedar sola, ¿no? Para toda tu vida. Y entonces yo regresé a mi casa y eso nada más aumentó más, o sea, afirmó mis dos creencias, que era estoy loca y me voy a quedar sola, como que las empoderó y me encerré más en mi casa, ¿no? Yo no salía de mi casa más que a hacer lo que realmente tenía como que por obligación hacer y regresaba a mi casa porque si la gente me veía así, yo me iba a quedar sola y se iban a dar cuenta que estaba loca. Y creo que no nos medimos mucho a veces con las palabras que les decimos a nuestros amigos sin información atrás, ¿no? Creo que hoy, más que nunca, sabemos la importancia de la salud mental y sabemos que si no estamos informados, es mejor no dar ese consejo que darlo. 100%, Brani. ¿Sabes qué? Creo que te hago esta pregunta porque yo como tu amiga he vivido el impacto que esta respuesta tuvo en tu vida y en tu proceso con esta experiencia de vida. Y creo que es extremadamente importante aprovechar esta oportunidad quizás para pedirle a Liz que muy brevemente nos pudieras a lo mejor decir, como Brana bien dijo, muchas veces si no sabemos, a lo mejor es quedarnos callados, ¿no? Y escuchar. Entonces creo que a lo mejor a partir de lo que Brana nos acaba de contar, quizás surja la duda de entonces qué sí tengo que hacer, ¿no? Si a mí se me acerca una persona y me dice, oye,
me está pasando esto y esto y esto. Y mi mamá me dijo, porque yo me imagino ahora así, ¿no? Mi mamá me dijo que tuve un ataque de pánico. Sí, fue así. Y entonces, pues yo ya creo que me estoy volviendo loca y me siento muy preocupada, no puedo dormir, no puedo dejar de pensar en esto, no estoy haciendo lo que me gusta, bla, 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 bla. Y esta persona reacciona evidentemente, no por culpar a esta persona, sino porque, como Brana bien dijo, no estaba informada y no tenía la información. Entonces, qué sí, o sea, cuál es el sí hacer, ¿no? Para no enfocarnos en el no hagan eso, sino qué sí podemos hacer? Bueno, número uno, yo creo que para esto y para prácticamente todo lo que tenga que ver con salud mental y en general en la vida, que es la empatía. O sea, número uno, validar que entiendo que te la estás pasando muy mal. Quizás no sé cómo se llama, quizás yo no lo he vivido, pero ¿sabes qué? En este caso, ¿sabes qué, Brana? Debes estarla pasando muy difícil, debes estarlo viviendo verdaderamente muy, muy fuerte. Número dos, gracias por tener esta confianza en mí. Gracias, de verdad lo tomo como algo, como lo que es algo muy delicado y muy valioso. Tres, no sé exactamente cómo se deba atacar, pero lo que sí sé es que voy a estar contigo, voy a investigar contigo, voy a acompañarte, voy a cuidarte. Si, o sea, cada vez que te sientas mal, si yo, búscame. Y si yo no sé, juntas vamos a buscar. O si me das oportunidad, yo también voy a buscar opciones para ponértelas enfrente, para ver si estoy pudiendo encontrar el camino a la par que contigo, ¿no? Y entonces, si yo ya tengo información de salud mental, decirle, aquí hay dos opciones, si ya tengo información, decirle, ser querido, amiga, hijo, Brana, en el caso de este ejemplo, como ya sé que está muy difícil, también sé, por cómo te conozco, que esto está siendo producto de algo que no eres tú, sino es algo que está en ti. Por ejemplo, yo estoy gritando muchísimo porque algo que está en mí, que se llama muela, que está podrida porque no me había dado cuenta o no me había dolido, o la muela del juicio, algo que es mío, me está haciendo una reacción muy incómoda. Sí, sí, es una parte de mí, pero no soy yo. Entonces, una parte tuya está así, pero toda tú no estás mal. Y creo, porque lo creo de no de hay chances, sino lo creo, estoy convencida de que vas y vamos, porque voy a estar contigo, a salir adelante. Por lo que me dices, yo creo que hay que ir a buscar a un psicólogo. ¿Te parece? ¿Quieres que te acompañe, que busquemos? Pero lo que sí te puedo asegurar es que esto se va a quitar y darle esperanza, ¿no? Es que Entonces, justo lo último que acabas de decir, Liz, todo está impresionante, pero lo último que acabas de decir fue lo primero que me dijiste cuando yo entré a tu consultorio y ese fue el momento en donde empecé yo a sentir como un relief, ¿no? O sea, como me dijiste, tranquila, se llama ansiedad, es muy común, se quita y lo puedes trabajar, ¿no? Y eso me dio paz, muchísima paz. Bran, me sí. encanta lo que dices y justo te quería preguntar, ¿no? Ahorita que Liz estaba como enumerando y explayando como cuál sería la respuesta apropiada, me gustaría preguntarte a ti si tú, eso es lo que a ti te hubiera gustado escuchar en ese momento. Totalmente. Creo que algo que a mí, pero no sé si es por mi personalidad o es como en general, a mí no me gustaba en ese momento que pongan en cuestión como mis emociones. O si yo ya estaba teniendo la confianza, porque me estaba costando mucho trabajo de realmente decir cómo me estaba sintiendo a las personas que me escucharon sin como decir bien o mal o te creo o no te creo, sino nada más me escucharon y en ese momento como que me dieron su compañía, fueron las personas que estuvieron conmigo a lo largo de todo ese proceso y con las que me abrí, con las que
me acompañaron y estoy agradecida eternamente con ellas. Me encanta lo que dices. Dijiste algo muy importante que tiene que ver con lo que Liz dijo al principio, que es la validación de las emociones, ¿no? O sea, muchas veces confundimos empatía con, como Liz bien dijo, con entender lo que el otro está pasando. Y no se trata de eso, se trata de poder validar que lo que uno siente, si yo te digo a ti que ahorita yo me siento enojada, aunque esté sonriendo y parezca la persona más feliz del mundo, tú no me puedes decir a mí que yo no me siento como yo me siento, ¿no? O sea, eso es lo más importante del tema de la validación emocional. O sea, aprender a validar emocionalmente a las personas es aprender a decirles, entiendo lo que sientes, o sea, no, o sea, acepto y valido lo que me estás diciendo como algo real en tu experiencia, ¿no? O sea, yo valido que lo que tú me estás diciendo sí te está pasando a ti. Sí, creo que Natalia es la persona que mejor ha manejado en los últimos años como mis conversaciones ansiosas y realmente lo único que hace es como rebotarme una pregunta con mis mismas palabras. No sé, lo haces muy bien, como que me haga darme cuenta que no es real, ¿no? Porque la mayoría de las veces, como bien tú lo dijiste, todo esto parte de pensamientos futurísticos catastróficos, ¿no? Entonces, yo le he marcado un sinfín de veces a Natalia a decirle como, Nat, me voy a quedar sola, ¿no? Por seguir hablando de esta misma creencia. Ya, me voy a quedar sola, ya solucioné mi futuro, este es mi plan, ni modo, esto me tocó vivir, ya sabes, pero como si ya tuviera 190 años y ya no tengo oportunidades. Y digo que no que la gente que tiene 190 años no las tenga, si hay alguien de 190 años, pero como si ya no tuviera posibilidad de oportunidades. Y entonces Natalia lo único que hace conmigo es decirme, hacerme preguntas que me lleven a darme a mí cuenta sola que esa no es la realidad, ¿no? Y creo que esta empatía es extremadamente importante para personas que están pasando por cosas así, ¿no? Y más en la sociedad en la que vivimos, donde, pues, como ya escuchamos, no todos estamos listos y preparados para recibir esta información, ¿no? Entonces, sin más, me gustaría entrar, pues, al mero medio, ¿no? Que es el, ¿qué pasa, Brana? O qué empieza a pasar cuando tú entras por la puerta del consultorio de Liz. Me acordé de algo que es importante decir antes de llegar al consultorio de Liz. Ok. La primera vez que me dio un ataque de ansiedad, sí fui con un psiquiatra. No fui a terapia, fui con un psiquiatra que ni me preguntó nada, nada más me dio un antidepresivo. Yo no tenía depresión. Me dio un antidepresivo, no me hizo estudios ni nada, nada más me lo dio. Me lo tomé, me sentí fatal y entonces yo desde ahí decidí como que ese no era mi camino. No que tenga nada de malo, sino como que yo tuve una mala experiencia con ese psiquiatra, como que sentí que no se tomó el tiempo de realmente entenderme, hacerme análisis, como que no me dio confianza y entonces no fue para mí ese camino. Cuando llegué con Liz, llegué porque ya estaba aislada del mundo y mi mamá me dijo, y la mejor amiga de mi mamá, me dijeron, tienes que ir con Liz, Liz te va a salvar la vida y te va a entender perfecto. Liz ha estado donde tú estás, mi mamá me lo aseguró. Le dije, ok, voy a ir con Liz, pero yo estaba como dudosa, ¿no? Porque como había tenido esta experiencia previa con este psiquiatra, dije, no sé a qué me voy a enfrentar y tenía como mucho nervio y mucho miedo como de que sí me confirmaran que estaba loca y que no había nadie que estaba pasando lo que yo estaba pasando. Entonces, cuando llegué al consultorio de Liz, lo primero que Liz me dijo fue que esto se llamaba ansiedad, que estaba teniendo ataques de ansiedad. Me explicó cómo funcionaba la ansiedad, cómo se atacaba, y me dijo, no eres la única en el mundo, esto es más común de lo que crees, tranquila, porque hay tratamiento, ¿no? O sea, no tienes que vivir así para siempre, lo vamos a tratar siempre y cuando tú hagas tu trabajo. Y eso fue como el principio del fin de mis ataques de pánico. Qué gusto. Quería decir 3 cosas. La primera es que cuando le pones nombre a lo que sientes,
todo cambia, ¿no? La segunda es que cuando escuchas que alguien más lo vive, como lo acabas de decir, en cifras reales, no sé por qué, pero te tranquiliza muchísimo, como que no eres la única en el mundo, ¿no? Y la tercera es que si eres esa persona que le da ansiedad llegar tarde al aeropuerto y entonces está nervioso desde una noche antes y se sube al taxi corriendo y apura a toda su familia y se la pasa pésimo para llegar al aeropuerto, no te preocupes, eso es muy normal y no es un ataque de pánico, ¿no? O sea, realmente los ataques de pánico sí se sienten como ataques de pánico. Y como Brana bien lo dijo, dentro del tratamiento de ansiedad, que para mí es muy importante decirlo, hay un espectro gigantesco entre no necesitar buscar la ayuda hasta un tratamiento psiquiátrico. O sea, que tener ansiedad no significa necesariamente que nosotros tenemos que tomar un ansiolítico, ni que tenemos que tener un tratamiento psiquiátrico. Entonces también es muy importante para mí que hablemos de eso hoy, porque muchos pensamos que ansiedad es igual a voy a tomar chochos por el resto de mi vida, y eso no necesariamente es verdad. Ahora, dicho eso, creo que aparte de la ayuda profesional que recibí con Liz, que sí me gustaría explicarles un poco cómo funciona y por qué la cognitivo-conductual, Liz, es la mejor para la ansiedad. Ok, voy a empezar por esta segunda pregunta. La opción, sin duda alguna, sine qua non, es la terapia cognitivo-conductual, porque la terapia cognitivo-conductual descansa bajo las premisas de que no son las cosas, o sea, no es el reality TV, no es el avión, no es el elevador, no es lo que sea, lo que me está haciendo sentir esta incomodidad, sea en ataque de pánico, en ansiedad flotante o como sea, sino la forma como lo estoy interpretando. Y como Brana muy preciso y claro nos lo has estado compartiendo, es porque estoy futurizando catastróficamente. Y si es un preinfarto, y si me estoy muriendo, y si me va a dar enfrente de mis amigos, y si no sé cuándo iba a ser terrible. Entonces, cuando trabajamos esta situación bajo otras explicaciones como, a ver, platícame cuando eras chiquita, si tu mamá, si tu papá, si tu escuela, si tu tal, y entonces como viviste eso, por eso ahora estamos desaprovechando que yo capte, y algo súper importante que dijo Brana al inicio, que yo entienda que yo, quien está viviéndolo, puedo atacarlo, o sea, no depende de si viví o si de otras personas o situaciones, sino depende de mí. Y entonces, entre mejor conozco a mi enemigo, más fuerte soy para manejarlo. Y entonces, bajo este enfoque, la terapia cognitivo-conductual también dice, a ver, no son las cosas las que nos agobian, sino la forma como las interpretamos. Y aunque no queramos, en el japonés, en el italiano, en la mujer, en los hombres, en los niños, en toda la población mundial, de acuerdo a lo que pienso, es como me voy a sentir. Por ejemplo, si ahorita vamos todos los que están viendo este video y nosotras tres en un avión y hay quien va pensando, ay, qué rico. Llegando a Acapulco, me boto los zapatos, me pongo el traje de baño y me tiro frente al mar a ver el atardecer. Y voy a poner el ejemplo. Yo voy pensando, ¿y si se cae el avión? Híjole, ¿qué fue ese ruido? ¿Y si se apagó un motor? O sea, si yo voy pensando así, aquí en emoción, no me voy a sentir tranquila, me voy a sentir angustiada. Y para sentir angustia, el cuerpo reacciona. El corazón, la tensión, la boca seca, la dificultad para respirar y entonces voy a estar hipervigilante. Pero en el asiento de al lado va una persona pensando, es que es el colmo, debería de haber pasado ya la sobrecargo a darnos algo de tomar, me estoy muriendo de sed, es que debería. El de al lado
no va a ir tranquilo como el que se va a poner a ver el atardecer, no se va a sentir angustiado como yo, que creo que se va a caer el avión, sino se va a sentir enojado. Y para sentir enojo, el cuerpo reacciona y le va a gritar, estoy exagerando, a la señorita, ¿no? Entonces, lo que me gusta decir es, no son las cosas las que nos agobian, sino de acuerdo a lo que pienso, siento, y entonces parte de los síntomas de la ansiedad es, bueno, sentir esta incomodidad desagradabilísima, físicamente reacciono, y todos estos síntomas de los que hablábamos hace rato, y entonces voy a actuar. Ya no salgo de mi casa, estoy pendiente de en qué momento me voy a sentir mal en el caso de Brana, etc. Entonces, la terapia cognitivo-conductual nos dice, a ver, alto, vamos a identificar qué te está diciendo tu pensamiento. A mí, a Liz, me gusta hablarle. ¿Qué te dice el diablito, que soy yo, y qué te dice tu angelito? Y si te fijas, tu diablito ha estado con un altavoz gritándote, es que tú no vas a poder, va a ser terrible, y si va a pasar esta cosa y tú no vas a poder sobrevivirla, y el angelito está chiquititito, no lo estás escuchando. Entonces, te vamos a dar herramientas para que ataquemos a nivel pensamiento, sentimiento, físicamente, y empieces a actuar. Y lo primero que hay que hacer es algo que muy seguramente mucha gente ha escuchado, que se llama EPR, que es exposición y prevención de respuesta. Y esto es, Brana lo ha dicho en, híjole, si no más, 3 que tengo aquí en la cabeza, es que si no lo enfrentas, lo dijiste con otras palabras, pero lo que has dicho es, o sea, como si lo evades, vas a volverlo a sentir. Si lo escapas, por ejemplo, y si te sales que a la clase de spinning, que al café con las amigas, como para quitarlo, entonces esto crece. Y la EPR, exposición y prevención de respuesta, lo que hacemos en terapia es ir llevando a quien lo sufre, enfrentando lo que me da miedo, y ojo, a lo mejor ni siquiera, voy a poner un ejemplo evidente, no se tiene que caer el avión para que se me quite el miedo. No, Con que imagine que va pero a es que si puedo hacer un paréntesis, perdón por interrumpirte, Liz. Creo que hoy, si quieres llevarlo a lo científico y a lo ya comprobado, la mente no sabe la diferencia entre lo que le estás diciendo y la realidad, ¿no? La mente se la cree. Entonces, si tú le estás diciendo a tu cabeza, se está cayendo el avión, tu cuerpo, tu cabeza, le está mandando a tu cuerpo Claro. señales de cómo reaccionar ante una situación de el avión se está cayendo, ¿no? No está diciendo que el avión no se está cayendo. No es nada más pensarlo, o sea, no es nada más de, ay no, Liz, pues tú me dices que haga EPR si yo muchísimas veces estoy pensando que qué tal que me da el ataque de pánico. Hay una metodología porque por eso tienen que estar las 3 letras. E de exposición y P de prevención de respuesta. Esta prevención de respuesta es no hacer, prevenir la respuesta rescatadora. ¿Qué es la respuesta rescatadora? Ay, no, mejor no salgo. Ay, no, mejor me voy por las escaleras porque tengo miedo a que se caiga, se atore el elevador. Ay, no, mejor y hago lo que yo llamo fiufs. Ay, no, fiuf, qué bueno que sí salí, pero con mi hermana. O sí salí, pero con mi amiga y de día y por el camino donde nos podíamos orillar por si me sentía mal. Entonces, primero con imaginación, es tocar, enfrentar lo que creo que es terrible que va a pasar, pero no hacer esos fius. Entonces, la EPR es indispensable para atacar la ansiedad, para empezarla a vencer. También, esto ya es mucho más técnico y no lo voy a
a desglosar, pero se tiene que combinar con algo que hoy por hoy se llama aprendizaje inhibitorio. Pero es una metodología que el psicólogo cognitivo-conductual sabemos emplear, pero nada más sí les recomiendo, si van a buscar terapia cognitivo-conductual, que les den EPR más aprendizaje inhibitorio. Y como seguramente podrás constatar, Brana, técnicas para ayudar al cuerpo a manejar toda esta respuesta fisiológica como para despresurizar. Liz, Totalmente. muchísimas gracias por compartir. Creo que nos das una idea muy clara de por qué y cómo es que la terapia cognitivo-conductual puede ayudarnos a lidiar con la ansiedad. Y sí me gustaría, Fran, que nos platicaras un poquito sobre, o sea, es muy claro y evidente que parte de tus herramientas fueron trabajar con Liz, ¿no? Y atacar estos pensamientos irracionales y esta forma de tú internalizar las situaciones que estaban pasando afuera, pero también sabemos que han pasado muchas otras cosas más, Sí. ¿no? Para tú poder estar como estás hoy y vivir a diferencia de cómo vivías en ese momento, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos platicaras también tú, ¿qué más has hecho en tu vida para poder vivir una vida productiva, útil, feliz, de crecimiento, donde no la ansiedad es la que controla tu existencia? Mira, es una pregunta que me podría tardar 40 minutos contestándote a detalle todo lo que he hecho, porque han sido ya como 7 años desde que esto empezó, pero creo que algo muy importante que sí quiero decir es como así como los especialistas y los profesionales de la salud mental se educan para darte a ti como la mejor terapia posible, nosotros como sociedad y como pacientes también tenemos que tomar responsabilidad por ser nuestros propios sanadores, ¿no? O mínimo eso he aprendido yo. Entonces creo que, claro, vas y pides ayuda y llegas con Liz y Liz te da toda esta información y todas estas técnicas, pero algo que me encantó de empezar este camino con Liz fue que Liz me dejaba tarea, o sea, me cedía el control a mí, porque en ese momento también yo sentía que yo no tenía control sobre mí, ¿no? Entonces, el que Liz me haya dado esta tarea y dependía de mí y de hacerla yo y de tener control yo sobre esos ejercicios que yo tenía que hacer, me daba como cierta emoción, hasta emoción hacerlos. Y eso poco a poco me fue enseñando como, a ver, tengo yo que ser, nadie siente tu cuerpo, nadie está en tu cabeza, por más que les expreses a todos, tú eres el único que sabe cómo se siente tu cuerpo al 100% y cómo tu cabeza está al 100% bien. Entonces, desde ahí tienes que partir y tienes que decir, ok, aparte de mi terapia, si me tomo un café, por más de que haga 10 respiraciones y medite y haga mis ejercicios, si me tomo ese café, sigo sintiendo mucha ansiedad, ¿no? Entonces tengo que empezar a observar qué alimentos me detonan ansiedad y qué alimentos no. Entonces, para mí la nutrición fue algo básico, fue empezar a ver, no puedo tomar café, no podía comer no podía comer azúcares, ¿no? Porque el azúcar también me detonaba una ansiedad terrible. Después, la verdad, me empecé a sentir bien y entonces dije como, pues voy a ir a una fiesta y voy a ir con mis amigas. Y me acuerdo perfecto que me tomé un drink y me tomé, o sea, 3 traguitos. Y me empezó a dar una ansiedad terrible, pero en el momento, ¿no? Y entonces empecé a como sentir paranoia en el lugar, como, y si estoy diciendo algo terrible y si me están viendo feo y si estoy fuera del lugar y si no estoy invitada y si estoy invitada, como que a dudar mucho de mí, a tener esta experiencia ansiosa que ya no estaba teniendo. Entonces, para mí eso fue como como una información importante de mí que yo noté. Y entonces dije, ¿sabes qué? Voy a cortar el alcohol. Y en base a eso, poco a poco, fui haciendo un sinfín de cosas. También yo creo mucho en la energía, fui con chamanes, fui a donde quieras, ¿no?
los aceites esenciales han jugado un papel importantísimo en mi vida y hubo un momento en el que sí necesité algo más de ayuda, ¿no? Como yo no creo en los fármacos y no es el camino para mí, fui con un doctor de Ayurveda y ese doctor me dio unos reguladores hormonales que se llaman Reishi, Chaga y Ashwagandha y esos me ayudaron muchísimo, tomé té, me enfoqué muchísimo en mi rutina de sueño, en el ejercicio que hacía, ¿no? Porque también el ejercicio puede subir tu ansiedad o bajar tu ansiedad. Entonces yo hacía ejercicio que me haga sentir bien. La yoga me hacía sentir bien, ¿no? Terminar con Shavasana para mí era un autoabrazo. Entonces eso para mí era importante. Correr en algún momento fue importante porque pues ahí también como que sacaba y sudaba y era bueno para mí. Pero fue como hacer estas observaciones y realmente ser mi propia sanadora. Y entonces, en base a mis necesidades, ir como descartando y con prueba y error, encontrando el conjunto de cosas que a mí me funcionaban. Y después de que ya logré un equilibrio como con todas estas herramientas, empecé a como no ser tan estricta. De repente podía tomarme un café, de repente podía tomarme una copa de vino. Pero sí, sabes que se volvió para mí mi ansiedad como mi brújula corporal. Cuando estoy cómoda, estoy donde tengo que estar. Cuando tengo ansiedad, tengo que hacer algo por mí, tengo que ver para adentro, tengo que escucharme. Y entonces, más allá de ser este enemigo que era al principio, se volvió mi aliado. Y eso está impresionante. Ay, Brana, no sabes lo orgullosa que me siento de ti y lo feliz que me hace ya escucharlo como en el recorrido completo. Y eres el ejemplo claro de cómo es toda una interacción de variables que están en responsabilidad de la persona y que hay que hacerlo. Ay, Gracias. A mí quería también decir, pues, parte de lo mismo, ¿no? O sea, para mí haber vivido esta transformación contigo de todos estos años y ver dónde estás hoy contra dónde estabas hace unos años, en este aspecto en específico, ¿no? O sea, vamos a quedarnos sobre esta línea. Sí. Es increíble ver tu transformación y es increíble ver que creo yo que la clave del bienestar en general está en ser self-aware, ¿no? O sea, Totalmente. que es precisamente lo que estás hablando ahorita. O sea, es aprender a conocerme, aprender a escucharme, aprender a hacer lo que yo necesito hacer y reconocer, como bien Liz lo dijo, que el sentimiento fisiológico de la ansiedad es un síntoma de algo mucho más profundo. Creo que todos en la vida tenemos días ansiosos, o días tristes, o días miedosos, o días felices, o días emocionantes, ¿no? Y tenemos que aprender a ser tolerantes a las emociones, porque no lo somos. Entonces, mientras más nos entrenemos a ser tolerantes a las emociones, pues más vamos a fluir con la vida, para empezar. Pero creo que si ya, algo que sí es importante es como, si crees que ya sobrepasaste tu ansiedad, y sientes otra vez ansiedad, no sientas que te venció la ansiedad, ¿no? La ansiedad viene y va, y es algo con lo que yo he aprendido a vivir. A lo mejor pasan 8 meses y no siento más que días ansiosos, ¿no? No episodios ansiosos. Y a lo mejor de repente después de 8 meses tengo una semana muy ansiosa y tengo que aprender a abrazarme y a apapacharme y a lo mejor hacer un par de llamadas y pedir ayuda o hacer doble yoga, porque eso es lo que me trae paz, o a meditar o a hacer lo que yo tenga que hacer en ese momento, ¿no? Pero mínimo sé que va a pasar y creo que si algo puedo pasar de mensaje hoy es eso, ¿no? O sea, que si puedes convertirte en esa persona que observa tu ansiedad y no en la persona que es la ansiedad, vas a fluir muchísimo más. Muchísimas gracias, Brana, por compartir esto. Me encanta lo que dices. Podríamos quedarnos aquí 40 minutos más hablando del tema de la solución, porque a mí y a Brana siempre nos gusta enfocarnos en la solución y sabemos que a Liz también, pero se nos está acabando el tiempo. Así que me gustaría terminar esta maravillosa y hermosa plática pidiéndoles a las dos, en el orden que gusten, que nos platiquen qué es salud mental para cada una de ustedes. salud mental
es el equilibrio, el equilibrio psicoemocional, aceptando, y voy a retomar lo que Brana dijiste ahorita, que no todo es flatline, perfecto, muy bien, sino que a pesar de que haya picos y valles en malestar, incomodidad, desagrados, en general hay un balance positivo aunado a que es mi responsabilidad tomar acción para que yo esté en este equilibrio y que todos estamos susceptibles a tener momentos o vulnerabilidades en la salud mental. Entonces, que no es algo como, ya, yo ya tengo salud mental, check. No, a lo mejor ahora tengo salud mental, pero viene una época COVID o una circunstancia de vida tal, y entonces tengo que estar más self-aware, como decías, Nat, de esta situación para yo regresar a este equilibrio. Para mí paz mental, lo he dicho antes y siempre va a ser la misma definición, es paz mental. O sea, mientras más callada y más tranquila esté mi mente y más presente esté yo en el momento, para mí eso es salud mental. Muchísimas gracias por compartir. Para mí ha sido un gran honor y placer hacer esto con ustedes, compartir este momento y creo que nos dejan un mensaje bastante fuerte sobre algo que probablemente muchas de las personas que nos han escuchado hoy se pueden identificar. Ojalá se hayan identificado, ojalá lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Agradecerles nuevamente a las dos y recordarles a todos los que nos escuchan que si esto les brincó o cualquier otro tema les brincó y están en busca de información o ayuda, nuestras puertas están abiertas, las de Liz también están abiertas y les mandamos a todos muchísimo amor.